a ver, ¿es mitología griega o cómo está el tema? Hoy la historia de Emilio llegó a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Porque es jueves. Y esta historia, una tras otra, durante cuántos jueves hemos platicado contigo, te hemos escuchado, la cantidad de historias que nos hacen reflexionar, nos sorprenden, nos encanijan también, Sí. ¿no? Nos traban, nos indignan. Hoy, los humanimales. ¿Humanos animales? Humanos animales. Fíjate, esto es importantísimo. Les doy el Twitter @QTF, @Vallesby para que nos empiecen a escribir, porque esto, sin duda, para muchos va a ser un tema de reflexión y un tema de polémica por lo que está sucediendo y por lo que está en este momento, en algunos casos, deteniéndose por unas cuestiones de leyes, pero también por unas cuestiones morales o éticas. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar o hacerlo, poniendo justo esto, tu moral, tu ética, tu cuestión existencial, tu religión? Y justo, dándole seguimiento al tema de los griegos, bueno, los griegos, yo me acuerdo que en la preparatoria tenía una maestra que nos decía, lo que sea, a ver, hombre, mujer o quimera, lo que sea, pase al frente, ¿no? Nos decía así la maestra. Y bueno, pues justo las quimeras, que es una criatura monstruosa que respira fuego, típicamente descrita con cabeza de león, una serpiente como cola y la cabeza de una cabra emergiendo de su espalda, eso es una quimera. Es como una especie Es de algo que no se parece al ser al humano, ser ni al humano, sí. hombre ni a la mujer, o quimera. O quimera, ¿no? Es como Exacto. este monstruoso. Bueno, estos animales o estas bestias mitológicas que eran las quimeras, se les tenía una historia en el bestial medieval de que existían y que estaban en los bosques y el unicornio, en fin, son todas estas ciertas criaturas míticas que se representaban a través como el minotauro, en fin. El tema es que ahora el punto es que ya no son quimeras, ahora se les llama humanianimales. Porque Humanimales. humanimales. Sí, no, no humaniama. Humanimales. ¿Por qué se De les humano llama a animal. humanimales? Porque resulta que ya estamos en una era en la que efectivamente, dicen por ahí algunos científicos, esto ya podría existir. ¿Por qué va a existir o por qué podría existir? Porque se empezaron a hacer estos embriones híbridos de cerdo y humano en el Instituto Salk en California, allá en los Estados Unidos, que son prueba de que efectivamente se está haciendo una mezcla de cerdos con humanos con la finalidad de que, pues, de empezar a regenerar los tejidos, empezar a tener trasplantes de algunos órganos que en el caso de los humanos pues se necesitan, como ejemplo el páncreas, el hígado, el corazón, y lo desafortunado que existe es que no hay suficientes órganos a veces en el mundo para aquellas personas que lo requieren. Entonces empezó a hacer esta investigación en California, pero pues este tema tanto de la pandemia como las cuestiones morales, éticas, lo frenaron. Esto fue en el 2017. Teniendo como cuenta estos avances que se han manifestado en torno a ello, potencialmente hablando, pues ahora lo que sí tocan los especialistas es que las personas que ven el mundo tal como lo definen son sus esencias subyacentes que tienden a ¿Qué? rechazar esta impureza. Eso lo explican ellos, ahora lo explico yo. Sí, sí, por favor. Esta esencia subyacente, dicen los científicos, es que tú no quieras, como ser humano, tú no quieras cambiar la esencia de la existencia del propio ser humano. Es decir, tú eres humano y eres humano. Tú no puedes ser una mezcla de algo más. Una quimera. Una quimera. Y si lo haces, sería una aberración, una cuestión antinatural. Es decir, estas cuestiones subyacentes de los que hablan los puristas de esto, es que no debe haber una mezcla de razas, porque hay razas, los blancos, los afrodescendientes o afroamericanos o negros, como les llamábamos, como sea, los chinos, los O asiáticos, sea, tiene que ser, como blancos decía con la Gaba, blancos. tú tienes que reproducirte con el de tu país, de tu misma ciudad,
de tu misma calle y si puedes, casi vecino. Así es. Esa es justamente la esencia subyacente de lo que hablan aquellos que están en contra de que de que esto esté sucediendo. Por eso se frenó el proyecto en el 2017. El hecho de que digan, no puedes, No, es imagínate. antinatural que un cerdo, por ejemplo, que se esté experimentando con un páncreas humano y que se introduzca en un cerdo como trasplante para que se regenere y una vez que termine de regenerarse el páncreas, lo saquen del cerdo y se lo puedan poner a un humano. Eso no debe de ser. Entonces, el proyecto se cae, aunque No, y se cae porque imagínate con el tema de igualdad, el tema de género. No, cállate, es un escándalo. 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 Pero ahora lo que dicen también los investigadores y los científicos sobre esta cuestión de impureza es que realmente la impureza no existe. Y dice, y menos en la biología. Hablemos de que en la biología hay plantas que se mezclan, hay frutos que se mezclan y hay animales que se mezclan. Hay combinaciones de los mismos tipos de cosas como proteínas o aminoácidos que compartimos como humanos, como seres vivos. El cianotipo, los genes, el ADN, incluso dicen los ratones comparten cerca del 90% de su ADN y el gusano simple tiene 35% de nuestros nuestro. genes. Sí, O sea, del humano. del humano. Entonces dice, no puedes hablar de la biología de que efectivamente exista una pureza como tal. Por eso sí es importante que empecemos a pensar en el tema de poder regenerar o trasplantar estos órganos. Una cuestión que para muchos termina siendo, insisto, como esta aberración, por el hecho de que no se puede mezclar la biología animal con la biología humana porque sería algo antinatural. Y entonces la idea de digamos que la memoria colectiva con este asunto de las quimeras y de lo que hablaban los griegos era precisamente que podrían ser unas criaturas monstruosas. Entonces, nadie se imagina, por ejemplo, un cerdo con cara de humano, pero el momento Qué que hablan miedo. de esto es justo lo que dicen los científicos de esto no va a suceder. O sea, no es que el cerdo se vuelva humano, ni que el humano se vuelva cerdo. Simplemente, pues es el hecho de este tipo de órganos que se puedan manejar. El tema también radica en que hay otro grupo de especialistas y científicos que dicen, nada te garantiza que el hecho de que cuando tú estés trabajando con estos implantes o con este trabajo de transmutar un órgano hacia otro, este ADN o estas células madre no se vayan al cerebro. Y entonces, ¿qué pasaría si estas células se empiezan a regenerar en el cerebro de un cerdo? Las células humanas. ¿Podrías darle en algún momento el hecho de que a lo mejor el cerdo empiece a tener células humanas en el cerebro? Los frutos, los frutos son controlables, los animales son controlables, es decir, se pueden hacer estos híbridos, pero se hacen en laboratorios y se vuelven controlables. Es el caso, por ejemplo, de las mulas, como dicen, nadie se escandalizó cuando hacen una mula, una mezcla de caballo con burro. Por ejemplo, nadie ha generado un tema de, uy, no, qué escándalo, y es una aberración antinatural. O, por ejemplo, ponen estos especialistas como ejemplo el ligre, que es león pantera con una mezcla de tigre, o el tigón, que es un tigre y una leona, o el cebroide, que es cebra y caballo, que son animales que sí existen y que están en la naturaleza y que al final de cuentas los vemos y no son aberraciones, ni se vuelven quimeras. Pero en el caso de la biología natural como ser humano, y como animal, ¿hasta dónde estaríamos permitidos para llegar? No sé si ustedes se acuerdan, en algún momento aquí tratamos un tema, incluso lo trató Said Badwan, el tema de los metahumanos. Es decir, ¿en qué momento ya no queremos dejar de vivir y nos volvemos cyborgs o lo que sea? ¿Estarías dispuesto a que te dijeran, ok, vamos a tener tu páncreas o tu corazón, el reemplazo de tu corazón, en este cerdo, en el que tú vayas a visitar al cerdo cada semana para ver cómo se va generando tu páncreas y después te lo tengan que trasplantar? ¿Lo harías de esa manera? ¿Lo estarías aceptando este asunto? Y no solamente eso, vienen estas preguntas morales como, si tú crees en Dios, el hombre tiene alma. Pregunta, ¿el animal tiene alma? Porque al final de cuentas tú lo vas a sacrificar por ti. Tú le vas a poner tu corazón
Y en determinado momento vas a tener que matar al animal para que a quitarle tu corazón y ponértelo tú. Entonces, dicen, ¿cómo está este asunto en el tema en el que realmente se pueda permitir? Y no solo eso, el escándalo que provocó, por ejemplo, en algún momento, ¿se acuerdan? En el 2013 que se empezaron a detectar hamburguesas con carne de caballo y que la gente decía, sabe bien, sí, pero es carne de caballo. Y el escándalo fue, ¿cómo es posible que sea la carne de caballo? Y lo que dicen estos científicos, estos especialistas es, el tema no era que era carne de caballo, el problema es que la gente ve al caballo como un animal doméstico. Y entonces es como si te estuvieras comiendo a tu perro o a tu gato. Entonces eso se vuelve una cuestión antinatural. Donde se lo comen. Exacto, pero se vuelve una aberración. Entonces lo que te dicen es esto, ¿estarías dispuesto, por ejemplo, a tu perro ponerle o esperar el páncreas de tu perro para ponértelo a ti? Y al final tienes que sacrificar. ¿En qué momento vamos a tener esta división de estos animales sí se pueden comer, estos animales son mascotas y estos animales son pues, para regenerar al ser humano? El ser humano que no quiere morir, el ser humano que se quiere ser toda la vida y vivir para siempre. Entonces, más allá de estas criaturas míticas, la pregunta en este momento, lo que hacen los científicos es, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos, en vez de generar un clon humano como reposición a ti, sería mejor hacerlo en animales? Y Japón ya lo hizo, y Japón lo está haciendo. Japón en este momento se quiere catalogar como el primer país en hacerlo, y unos científicos españoles están trabajando en China con monos y humanos para poder generar unos órganos de reemplazo. Es un tema, ¿eh? ¿Qué creen que me surgió? ¿Qué pregunta me surgió mientras escuchaba a Emilio? ¿Un hombre puede embarazar a un animal? ¿Una mujer puede ser embarazada por un animal? Es tema, ¿eh? Sí, es tema. ¿Qué es lo que están haciendo estos embriones? Es tema. Ahí se los dejo de tarea. ¿Un hombre puede embarazar? Dile a Said que nos platique de eso. Que nos platique de eso. Sí. Si un hombre puede embarazar, o a Salmones también, ¿un hombre puede embarazar a un animal? Lo único que yo sé que está registrado son en cerditas, unas cerdas, pero chéquenlo. Y si una mujer puede ser embarazada por un animal. Ay, canijo. Es tema, gran tema, anuncios QTF. Gracias, Emilio. Gracias, Fer.